que tanto tiene que ver con lo que hizo el peronismo del 45 para acá. Sebastián Galmarini está en línea y tenemos la posibilidad de dialogar con este dirigente del Frente Renovador, docente de la UBA y politólogo. Seba, querido, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Edu Román te saluda. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? Saludo para todos. Bien, un gusto recibirte, ¿eh? Igual, siempre es un placer hablar con ustedes. Bueno, hace un rato salió Ramón Lanús. Estuvo hablando con nosotros después de un año, así que lo vamos a poder leer en la noticia web. Dejó títulos para todos lados. Así que después ya vas a poder leerlo. Ahora, quería que me comentes un poquitito en relación a lo que es el 2025. ¿Qué es lo que estás viendo vos de lo que puede llegar a ser bueno o no? Por ejemplo, con la Ley Nacional de Boleta Única de Papel, que de esa manera se van a votar los cargos nacionales, por ejemplo, diputados, senadores nacionales en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué pensás de esta situación que claramente no va a acompañar el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires? Lo primero que te quiero decir es no tengo claro qué va a pasar en Provincia de Buenos Aires. Todavía no ha habido un proyecto oficial del gobierno, del gobernador, Sí. alrededor de la reforma política. Claramente alguna decisión hay que tomar en función de lo que suceda a nivel nacional. Es decir, hoy está en discusión la eliminación de las PASO a nivel nacional y la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley de primarias, la fecha electoral está atada, con lo cual en algún sentido la provincia va a tener que decidir en qué modelo y bajo qué reglas electorales se va a competir el año que viene. Sí. Eso por un lado. Respecto de la boleta única, que creo que un sector del gobierno y de sus aliados, fundamentalmente el PRO, llevaron adelante una reforma de manera unilateral. De manera unilateral digo porque no hubo un consenso de todas las fuerzas políticas respecto de esta reforma de cambiar el instrumento de votación, y que efectivamente esa reforma de hecho ya está dada con la aprobación de la ley y supone varias soluciones a problemas que no tenemos. Lo digo así irónicamente, pero efectivamente es lo que creo. Sobre todo hay dos o tres cuestiones que me parece que son sencillitas para entender y de abordar y que van a simplificar la discusión. La primera que dicen es que hay un problema de transparencia y de integridad. La verdad es que eso no es cierto. Gran parte de los estudios politológicos se llaman autopsias electorales, que analizan estadísticamente todas esas denuncias que aparecen elección tras elección, de robo de boleta, de fraude, de irregularidades. Bueno, la gran mayoría de los estudios lo que dicen es que no ha habido fraude, que en todo caso se puede discutir irregularidades, pero que se distribuyen de manera homogénea, es decir, que en un lugar aparecen o desaparecen boletas de uno u otro partido en función de la situación electoral y de la coyuntura de cada lugar. No es lo mismo San Martín que San Isidro, ni que La Matanza, ni que Junín o Bahía Blanca. Y lo segundo es que ha habido elecciones en la Argentina desde el 83 hasta aquí, 10 elecciones presidenciales, ninguna ha sido controvertida, es decir, ninguna elección se ha discutido seriamente que las irregularidades que se dieron en alguna elección, que siempre son muchas, malas confecciones de los certificados de escrutinio, llegada tarde de las urnas, discusiones sobre los padrones, innumerable cantidad de irregularidades, que ninguna de esas irregularidades modificó el resultado electoral. Claro. Lo mismo se puede decir en elecciones provinciales. Ha habido más de 250 elecciones a gobernador. En ningún caso se puede decir que esa serie de irregularidades, ni el acarreo de votos, ni el clientelismo, ni el patronazgo, ninguna de esas prácticas, que por cierto hay que eliminarlas, hayan modificado el resultado de ninguna elección. Lo mismo si fuéramos a elecciones a nivel municipal. Con lo cual, lo primero que me aparece es, nosotros estamos yendo de la boleta múltiple partidaria, que es la que conocemos, la boleta esta sábana, mal llamada sábana, hacia un modelo distinto
que además no estamos capacitando a los electores, no le estamos contando cómo se ejerce eso. Sí. En el caso de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, por primera vez se va a tener que tachar o tildar en un cuadradito, en una boleta, donde aparece toda la oferta electoral, quizás la principal ventaja. Pero no se va a votar con el mismo sistema a nivel provincial, por lo menos por ahora. Con lo cual hay que explicarle a los bonaerenses que, dada la reforma nacional, van a tener que ejercer su derecho a elegir en distintos sistemas en el mismo día, ¿no? Sí. Cosa que es una complicación. El segundo tema que me parece interesante comentar es sobre ese supuesto costo de la política. Mira, lo primero que te aparece es que la boleta única tiene engomado, troquelado, código de barras, sello de agua, como los billetes, como el papel moneda, sí, y un gramaje de papel que es bastante más caro porque va impreso a los dos lados, pues no se usa más sobre. Bueno, todas esas condiciones hacen que más o menos sea entre el triple y el cuádruple el valor de la boleta única respecto de la boleta partidaria. Vale decir que el fundamento de la idea de que se cambia el sistema para abaratar costos desde el punto de vista incluso del papel, vos das por tierra de que no es así, por el gramaje y demás. Por lo menos una verdad a medias. El costo, primero, bajo el sistema actual, es un tema muy lúgubre y les pido disculpas, parece muy aburrido, solo estoy intentando así agregar cambiamos información. Sí. No, mi idea siempre con estos temas es intentar agregar información para que podamos tener un debate con la información suficiente y no que terminen siendo todos eslóganes de campaña. Claro. Y como mi vicio de formación de docente de la materia, me gusta intentar agotarlo. No, está perfecto, está perfecto. La conversación, cuando es muy aburrida me decís. Voy a ir a cosas que tengan que ver más con la política. Ya escuchamos los fundamentos de por qué no en la idea de la boleta. Lo que quiero cortarte es esto, los partidos políticos a nivel nacional, la Junta o la Dirección Nacional Electoral te paga 1,5 boletas por partido. En el caso de la provincia de Buenos Aires es 1 boleta por partido. Con lo cual, el costo de la impresión de la boleta, que es ese argumento que da gran parte del PRO y de algunos actores, en realidad el costo de la boleta es una función de la cantidad de partidos que van a la elección. Entonces el problema no sería el instrumento en sí, de qué manera votás, sino la cantidad de partidos. Sí, lo entiendo. Entonces dejá de discutir el instrumento de votación, que es bastante claro, que no ha tenido problemas, que no ha generado fraude, no ha generado irregularidades, que hayan modificado resultados electorales, y pasás a discutir la ley de partidos políticos. Pero esto de metemos mucho condimento en una sopa para que no se entienda bien qué te están metiendo, suena por lo menos una verdad poco clara, ¿no? Déjame que te pregunte un par de cositas que son importantes respecto del año que viene, de todo lo que puede llegar a ser el sistema electoral y demás. Vos no sos un legislador bonaerense, pero tenés fuerte vinculación y lo has sido en un momento. Lo que digo es, el diputado Sleiman presentó un proyecto para eliminar las PASO, por ejemplo. Este sería el primer paso, valga la redundancia, la primera instancia para ver si se desdobla la elección en la provincia de Buenos Aires y se vota con los cargos que tienen que ver con la provincia en un día distinto a lo que puede llegar a ser la elección de diputados. Bien, te termino. El tercer tema que quería agregarte es quizás el más importante, que es el efecto político que tiene la boleta única a nivel nacional. Lo que rompió es el arrastre de arriba hacia abajo, no el arrastre de abajo hacia arriba, ¿sí? Exacto. Esa ruptura de arrastre lo que genera es lo que se conoce como el voto cruzado, el tatetí. Ojalá tuviéramos superelectores que tengan el tiempo y la disposición para leer todos los candidatos, toda la oferta partidaria, los valores, la propuesta, la historia de las personas y eligieran de esa manera. Lo que acaba de pasar en Mendoza, en la última elección, es que en algunos distritos electorales, en las candidaturas a legisladores provinciales y a concejales, ha habido más de un 23% promedio de voto blanco o nulo. A ver si se entiende bien. Se entiende, en distritos de esas características has tenido menos del 50% de los electores
que han ejercido su derecho. O sea, estamos en el voto censitario que es propio del siglo XIX. Ujú. Eso es lo que están proponiendo y esos son los efectos. Y el resultado de esas elecciones fue que el gobernador Cornejo, en el caso de la provincia de Mendoza, se quedó con la mayoría legislativa en todas las cámaras. Lo que hay que es transparentar qué es lo que están proponiendo y cuáles van a ser los efectos de esa reforma. Recién Eso decía como... Lanús. Del otro lado, y te termino, verdad que te estoy Sí, dale, aburriendo dale, mucho dale, la porque conversación. no puedo preguntarte otras Vamos. cosas, dale. Lo de la reforma de las PASO, lo que se Sí, presentó en perfecto. Provincia de Buenos Aires fue, atrás del planteo de reforma que presenta el gobierno nacional, la posibilidad de que la provincia suspenda las elecciones primarias en atención a la escasez de tiempo que tenemos, Ajá. porque la nación está discutiendo una reforma cuya ley provincial adhiere a la ley nacional. Y entonces lo único que se hizo fue plantear, bueno, nosotros tenemos que tener ese instrumento. Para desdoblar, Eduardo, Sí. necesitas no solamente reformar la ley de primaria si es que se reformara a nivel nacional, sino que además la provincia de Buenos Aires no tiene ley de financiamiento, con lo cual tendría que tener un instrumento para poder pagar las urnas, el reparto de las urnas, el pago de las boletas, la campaña electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Que es imposible hacer una elección sin tener ese instrumento formal. Bien. Con lo cual, no solamente para desdoblar necesitas un llamado del gobernador, que es su atribución, eliminando la ley de primarias en otra fecha, sino además tendrías que tener algunos otros debates legislativos previo a todo ese escenario que vos estabas planteando. Conozco que hay Es bastante más complejo y el tiempo mucho más corto. Conozco que hay algunos proyectos que tienen que ver con la legislatura bonaerense, que tiene, bueno, su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores, para que el año que viene haya una elección de distrito único en diputados para las secciones que votan diputados y de distrito único en senadores para las secciones que votan senadores. Por ejemplo, la primera, el año que viene, vota senadores bonaerenses. Sé que Kicillof se llevó ese proyecto en una reunión importante donde hubo kirchneristas y donde estuvo Sergio para contestar a ver qué va a hacer con esto. Yo creo que hay muchos que están intentando ver si cambian eso a esa forma de elección, que en general es una boleta que no es muy distinguida por el vecino, porque está como entremezclada en el resto de los cargos. Cuando se elige gobernador e intendente está como en el medio. Bueno, el año que viene es distinto, que eso podría llegar a cambiar. Está dentro de las posibilidades que la legislatura lo cambie de acá a fin de año. ¿Pensás que eso puede avanzar o no? ¿Cómo lo ves? Lo primero que quiero decirte es, no hay ningún proyecto presentado de esas características. Okay. He escuchado mucha conversación alrededor. Lo primero que te quiero decir es qué significa eso. Si uno, esto es matemático y la ciencia política tiene todos los estudios hechos alrededor de este tema. Cuando uno eleva la magnitud de distrito, la cantidad de cargos que se distribuyen en cualquier distrito electoral, sea a nivel provincial o municipal, lo que hace es bajar el piso y permitir que haya más proporcionalidad en la distribución de los cargos. Con lo cual, no sería un acuerdo solamente para un sector político, en este caso vos mencionaste el kirchnerismo, sino que permitiría, si uno utilizara ese sistema con el resultado electoral del 2021, por ejemplo, que fue la última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires, hubieran accedido a la distribución de la banca Houghton, Espert, Randazzo y la izquierda. Claro. O sea, de las bancas que hoy se vencen en la provincia de Buenos Aires, tendrías por lo menos 8 legisladores de partidos que hoy, bueno, en realidad la izquierda metió 2 por la tercera, tendrías por lo menos 6 o 7 legisladores de partidos que hoy no están representados. Bien. Eso es el primer efecto. Lo segundo es que en ese caso lo que entraría en debate es si esa boleta aún hoy, bajo el sistema de provincia de Buenos Aires, va en una boleta múltiple partidaria, es decir, pegada a la boleta de senador o de diputado a la de concejales y consejeros escolares, si eso tiene o no un efecto arrastre frente a la boleta municipal. En principio te diría que no, que los vecinos de San Martín
o de La Plata conocen más a su candidato local por la asociación que puede tener la campaña entre Moreira o Catopodis con su primer candidato a concejal, o Alac con su primer candidato a concejal en La Plata, más que un candidato provincial. Lo que puede generar es un proceso de mayor voto cruzado, es decir, que se voten candidatos en la categoría de concejales de un partido político, en la categoría de senadores de otro partido político y en de diputados nacionales de otro partido político. En el debate sobre la reforma nacional se habló de un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención como un efecto promisorio de qué podía suceder. Se usó mucho el ejemplo de Perú. En Perú se reformó hacia la boleta única con otro sistema electoral, pero básicamente el resultado es que los últimos 25 años ningún gobierno terminó su mandato. Terminó su mandato, sí. Entonces, todas las reformas electorales hay que mirarlas como una tensión entre la gobernabilidad, darle las herramientas a los gobiernos, al Poder Ejecutivo para que pueda llevar adelante su gestión, y la representatividad, que todas las preferencias de los electores tengan representación. En esa tensión me parece que estamos generando demasiadas contradicciones y vamos a generar dificultades a la hora de la gobernabilidad, que ya tiene suficientes problemas en la Argentina y en el mundo, y que me parece que está siendo mal evaluada. La última, recién decía el intendente Ramón Lanús de San Isidro que escucha por ahí que entre gallos y medianoches, en toda esta movida que estamos charlando, la legislatura va a volver a sacar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Sé que este es un tema que claramente encabezó el Frente Renovador en la época que vos fuiste senador, contrario a la reelección indefinida. ¿Podría cambiar otra vez esto? Nosotros votaríamos, en el caso de que eso se ponga en debate, votaríamos en contra. Yo soy uno de los coautores de esa ley. Total, sí, creo que no hay ninguna disposición, no he escuchado que haya ningún proyecto de ley en la legislatura, pero claramente creo que se pueden sostener procesos políticos a nivel municipal o provincial de gobiernos exitosos sin la necesidad de que el candidato sea la misma persona. Claro. De hecho, hay numerosos ejemplos de líderes políticos que han logrado saltear esa restricción normativa, legal, y han sostenido su gobierno y la gente los ha acompañado. Sí, a algunos les va bien. Catopodis con Moreira, por ejemplo. Sí. O Musi, que ha tenido un interregno en el medio, o Mario Ishi en José de Paz, o el mismo Espinosa en La Matanza. Sí. Creo que se construyen argumentos comunicacionales para romper procesos políticos o para pegarle a determinados candidatos. Me parece que lo que hay que pensar es en la salud de las instituciones y que la democracia, por definición, exige alternancia. Esa alternancia no significa que uno corte los procesos políticos de manera exógena, como si fuera, ¿cómo hacemos para terminar con el ciclo del triunfo del peronismo en San Martín o del no peronismo en San Isidro? No se trata de eso, se trata de qué práctica genera que haya una misma persona mucho tiempo en una gestión de gobierno. Entendido. Esa es la discusión correcta. Me parece que acá, de vuelta, se confunden los andariveles de la discusión a los efectos de tomar alguna ventaja. Me parece que quienes lo han podido superar pueden dar fe que es saludable para la gestión, es bueno para la democracia y en definitiva bueno para los argentinos. Seba, querido, gracias por esta entrevista que vamos a leer mañana en la noticia web. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo muy grande, gracias, abrazo. Chao, Cresta, 17:36, Serú Girán es lo que va a venir ahora, con una agradable temperatura en este momento en Buenos Aires. 26 grados y soleado, noche de perros.